Anunció un nuevo ingreso familiar de emergencia IFE, con montos que estarían por sobre la línea de la pobreza para todos los inscritos en el registro social de hogares, pero que excluye al 10% de las familias con mayores ingresos. Tras recibir las propuestas de la oposición, el oficialismo y de distintos actores sobre la agenda de mínimos comunes, el gobierno anunció que promoverá un ingreso familiar de emergencia universal con montos sobre la línea de la pobreza y además apoyo a las pymes, para que quede bastante claro. En cuanto al apoyo justamente a las pequeñas y medianas empresas, el ministro Cerda indicó que el Ejecutivo buscará la creación de un fondo especial a modo de realizar transferencias directas de dinero no reembolsables a los más afectados. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. La voluntad es indiscutible. Todos los sectores quieren ir en ayuda a aquellas familias. El tema es la oportunidad, es el monto, los plazos, la responsabilidad de ciertas medidas, la focalización mayor o menor, la universalidad. Son conceptos, pero el fondo es el mismo. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo se ve? Y sobre todo por especialistas que miran Chile con particular interés, como Sebastián Edwards, que es chileno, que mira mucho la sociedad y la economía chilena. Sebastián está en California en este momento, en Los Ángeles, si no me equivoco. Sebastián, buenas noches, gracias por recibir nuestro llamado. ¿Cómo estás? Hola, Matías, buenas noches, como siempre un gusto. Igualmente. Me gustaría partir primero en el contexto en el cual estamos moviéndonos. Esta propuesta de la oposición, que no es muy distinta a la del oficialismo, de gastar aproximadamente 3.600 millones de dólares al mes por 4 meses. ¿Te parece viable? ¿Te parece responsable? ¿Te parece lo adecuado para salir de esta crisis? Bueno, yo creo que en términos de números globales es manejable. Es un gasto transitorio. La pandemia no va a durar para siempre. Como en el segmento anterior ustedes estaban hablando, ya nosotros acá no tenemos obligación de usar mascarilla. Estamos volviendo a la normalidad, no es que seamos particularmente testarudos. Por tanto, me parece manejable esa cantidad. Ahora, la jugada del ajedrez que tú dices ya es una cuestión de un poquito diferente, ¿no? Pero algunos economistas sostienen que 15.000 millones de dólares son cifras de las cuales estamos hablando de las reservas que tiene Chile, son cifras monumentales. Algunos dicen que directamente es irresponsable, otros creen que es la única solución posible para equiparar o nivelar a gente que lleva un año, muchos de ellos sin ingreso, endeudados, y que es una forma de hacer justicia. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es un problema que tiene un poco de todo, ¿no? Hay un poco de cada una de las cosas que tú mencionas, pero uno de los problemas esenciales es un problema de logística. Y es un problema de logística de que el dinero le llegue a la gente que lo necesita. Y una de las características de la ayuda universal es justamente que les llega a todos y por tanto la logística se minimiza. La manera como ha funcionado hasta ahora las ayudas en muchos países y en Chile, hasta donde yo entiendo, es que ha habido papeleo, burocracia, demoras, dineros que no llegan. Por tanto, a mí me parece adecuado, y el hecho ahora que lo esté planteando gobierno y oposición con estas diferencias cosméticas sugiere que es algo que está correcto y además es financiable, que es lo importante, ¿no? ¿Es financiable, Sebastián? Bueno, obviamente que es financiable. Digamos, los datos le indican que con el nuevo precio del cobre, si se mantiene más o menos como hasta ahora, va a haber ingresos adicionales de 10.000 millones de dólares. Queda dinero en los fondos de emergencia, hay otros fondos soberanos, hay una capacidad importante de endeudamiento. Hace 10 días Chile pudo colocar 2 emisiones de bonos en forma bastante favorable. Por tanto, si uno lo piensa esto como debe pensarlo, que es algo transitorio, es financiable. Además, déjame decir una cosa más, debiera separarse de todas las reformas ya más profundas que tengan que ver con impuestos, con royalty.
en las que deben discutirse de forma seria. Y eso es una de las grandes falencias que hay en este momento, en que se está improvisando en un área que es técnicamente muy compleja y al mismo tiempo se han estado arrastrando los pies, especialmente el gobierno, en el área de la ayuda. Y esta asimetría no es... disculpa, se me salió el... No hay problema, no hay problema. Esa asimetría no es algo que sea bueno para el país. Tú dices que el gobierno, no sé si te entendí bien, ha arrastrado los pies en ciertas ayudas. ¿Eso dijiste o entendí mal? Sí, claro, no, entendiste perfectamente ¿En bien, qué sentido ha arrastrado los pies? ¿Cuantitativo o cualitativamente? Han sido ambas cosas. Ha sido logísticamente complicado. Ha habido papeleos, burocracias. Tenemos que pensar que las familias más vulnerables son las que tienen más dificultades en todo el tema de administrativo, y la burocracia es abrumadora. Y en ese sentido hay un problema. El gobierno ha sido medio tacaño, esa es la verdad, y ha tenido que ir aumentando y aumentando y aumentando, y en este momento estamos en este programa que, como decías tú, es muy parecido entre las dos propuestas, ¿no? Ser tacaño tiene más que ver, bueno, es de los dos, pero tiene más que ver con lo cuantitativo, con manito de guagua, soltar poco. Pero yo quiero ir a lo cualitativo. ¿Le ha pasado la cuenta excesivamente ideológica a este gobierno y a sus autoridades, la focalización, extremadamente focalizado para que no se desvíe ni un peso y no llegue a quien no debe llegarle ni un peso, que en tiempos normales uno supone que eso es lo correcto, pero... No es lo correcto, Matías. ¿No es lo correcto? No es lo correcto. Ya. Eso fue lo correcto hasta hace unos 10 años atrás en Chile. La focalización es la herramienta correcta cuando los recursos son escasos, y la familia o la institución que estamos hablando tiene una restricción muy seria de presupuesto. Inicialmente en Chile era correcto focalizar en los pobres. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Los pobres eran 56% de la población. El éxito chileno, que hubo éxito, sacó a 50% de la categoría de pobres y los puso en clase media, pero muchos de ellos en clase de media vulnerable. Muy vulnerable. La focalización siguió en los pobres, que ahora es una caja vacía prácticamente, que tiene solo 6%, y la clase media quedó con la percepción y la realidad de que estaba desamparada. Y por eso que hay mucha gente, incluyendo yo, que está hablando de programas universales, que es hacia donde en muchos países se están moviendo, y países con la capacidad financiera que tiene Chile, pueden hacerlo. Ahora no significa esto que te pueda regalar toda la plata. No, pero interesante escucharlo de ti, un economista que enseña afuera, decir que era lo correcto focalizar hace 10 años, hoy no. ¿Tú crees que fueron víctimas de una nostalgia ideológica algunos miembros de este gobierno, que tú te tildaste de tacaños? Sí, no, yo creo que han tenido un terror pánico a las compañías de rating, a Standard & Poor's y Moody's. Entonces viene la pandemia, que es un desastre, y tú o alguien plantea, bueno, aquí hay que ayudar a la gente y tenemos esta capacidad de endeudamiento, y llega un señor y levanta la mano y dice, no, ¿qué va a decir Standard & Poor's? Nos van a bajar la calificación. Entonces, eso, en mi opinión, ha sido incorrecto. Hay instancias posteriores que permiten corregir lo que se produzca durante la pandemia. Además, con las tasas de interés, que a pesar que subieron ayer importantemente por el aumento de la inflación en Estados Unidos, siguen siendo tasas de interés que son menos de la mitad de lo que eran hace 5 años. Entonces, ¿Tú crees, Sebastián, si se aprueba este paquete de 15.000 millones de dólares, más los que ya ha habido hacia atrás, que son similares el último año, ¿tú crees que el riesgo país, la clasificación de riesgo de Chile, se va a ver afectada o no? No sé, pero no es mi mayor preocupación. Ya. Mi mayor preocupación es salir del atolladero donde estemos, y mi mayor preocupación es tener la visión y la convicción y el compromiso de solucionar el problema de la calificación y de la deuda y todo eso una vez que la emergencia termine. Y para eso hay que hacer cuestiones importantes como las exenciones, el royalty, etcétera. Pero eso hay que pensarlo bien.
Y hay que pensarlo entre técnicos, porque son cuestiones difíciles. Sebastián. Entonces, cuando aparece esta cuestión de que no se puede hacer en la cocina, a mí no me importa que me estén mirando cuando yo esté haciendo las ecuaciones y discutiendo los modelos de simulación con Rodrigo Cerda. Pero esta es una cuestión de técnicos. No es una cuestión de farándula, ni es una cuestión de matinales. Están un poco devaluados los técnicos, te quiero decir, no sé hace cuánto tiempo que no vienes a Chile, pero... No, yo sé que están devaluados, pero por eso que Chile va por problemas serios. Y como tú sabes, yo he planteado que corremos el riesgo de volver a nuestros orígenes justamente porque se ha producido esta separación entre los técnicos y la política. Y la política. Déjame preguntarte, Sebastián, déjame preguntarte, porque tampoco son tantos los minutos que tengo, lamentablemente, y me parece fundamental aprovechar tu experiencia cuando enseñas o escribes de economía y política, porque no son temas que se divorcian. Este paquete de ayudas que a ti te parece, como lo has dicho, que es apropiado y que ya era hora, se pone en un año particularmente electoral y va a terminar en septiembre, 2 meses antes o 3 meses antes de una elección presidencial. Entonces, uno tiene derecho a preguntarse, ¿será capaz la clase política de cortar estas ayudas si es que estima que técnicamente es necesario hacerlo con la presión y con la herramienta arrojadiza, casi un arma electoral que se puede producir en septiembre-octubre? No te puedo contestar la pregunta, Matías. Yo tengo cada día peor opinión de la clase política chilena. Por tanto, nada me sorprende. Pero si hubieran, supongo que todavía hay tiempo, llegado a un acuerdo y conversado y tener instancias que gatillen automáticamente, que hay ciertos indicadores que dicen, bueno, la pandemia se ha solucionado, si el desempleo baja de cierto nivel, si suceden ciertas cosas, automáticamente lo vamos a ir cortando. Pero tu experiencia. Se puede hacer. Sebastián, ya olvidémonos de que es Chile, olvidémonos del panorama electoral. Tu experiencia comparada, porque sé que miras muchos países y eres asesor de muchas economías en el mundo. ¿Es posible retirar o cómo se pueden retirar ayudas que son necesarias, muy necesarias y justificadas en un momento y que no queden para siempre? Que ese es uno de los temores que algunos tienen. Bueno, la manera de hacerlo es logrando acuerdos políticos y que la economía efectivamente se recupere. Y una vez que se recupera la economía, los salarios van a subir y las ayudas van a terminar. Y eso es lo que está pasando en este país, en Estados Unidos, donde las economías se están recuperando y hay estados que han terminado anticipadamente las ayudas, porque la economía se ha recuperado y no ha habido ni manifestaciones, ni destrozos, ni nada, digamos. Ahora, ese es un desafío difícil, pero de nuevo, acuerdos es necesario. Y lo que ha faltado en Chile, porque se han agarrado mala fama, es la conversación y los acuerdos. Y ahora sí lo último, ¿estás optimista tú sobre la capacidad de acuerdo que tenga la sociedad, no solo los políticos, en una convención que se inicia de alguna forma este sábado y domingo con una elección? Yo soy bastante pesimista. Y espero equivocarme. Es la primera vez o una de las pocas veces, bueno, con el fútbol también, pero cuando pienso que la selección va a perder y espero equivocarme. Pero espero equivocarme, pero soy bastante pesimista. Creo que se va a replicar, lo más probable es que se replique en la convención este aire tan enrarecido que hay en este momento en la política y en la sociedad chilena, desafortunadamente. Sebastián Edwards desde Los Ángeles, California, compartiendo la mirada, que siempre es bueno mirar el bosque desde afuera. Así que, Sebastián, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Gracias, Matías, un gusto como siempre. Que te vaya muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Y estamos de vuelta en medianoche y revisamos las informaciones de esta jornada con Marco Fleming. Claro, Matías, muy buenas noches para todos también en sus casas. Vamos de inmediato a las noticias en esta edición de medianoche. Lo estábamos revisando, ampliar el ingreso familiar de emergencia en número de beneficiarios y también en montos, alcanzando de esta forma la línea de la pobreza. Esa fue la decisión adoptada por el gobierno tras haber recibido propuestas por la llamada Agenda de Mínimos Comunes. La presidenta del Senado, por su parte, Yasna Proboste, acusó que la idea es un regateo, lo que anticipa intensos días en el Congreso cuando los proyectos ingresen ya la próxima semana. La nota es de Kevin Felgueras.
después de las elecciones. De hecho, hacerlo hoy o mañana podría ser considerado un cálculo electoral. Sí, el debate por los mínimos comunes se va a desarrollar la próxima semana, anuncio que llega a 13 días del inicio de las conversaciones entre el gobierno y parte de la oposición. Tras analizar las propuestas, el Ejecutivo va a ingresar los proyectos que podrían generar ayudas ciudadanas y La Moneda ya anunció que sus fichas estarán puestas en mejorar el ingreso familiar de emergencia. Mejorar o incrementar el número de personas que lo van a recibir desde un número que hoy día ya es bastante alto, pero también incrementar los montos. La idea, según explicó La Moneda, es llegar con el IFE mejorado al 100% del registro social de hogares, excluyendo a los más altos ingresos, con un aumento en los montos y el periodo de vigencia y quizás lo más importante, marcando como margen la línea de la pobreza. En la medida que nos mantengamos montos similares a la línea de la pobreza, en términos de financiamiento no vamos a tener problemas. Lo que hacen es ratificar que nuestra propuesta es la más realista de todas, porque busca solucionar el problema de ingreso de las familias más vulnerables. No responde a la proposición completamente concreta de la oposición. Reparos en la oposición que este miércoles había entregado sus propios mínimos comunes, una propuesta que no consideró suficiente la actual línea de la pobreza. De hecho, el planteamiento considera el mismo universo de beneficiarios que la propuesta del gobierno, aunque montos diferenciados según el número de integrantes de las familias y con un 30% adicional a la línea de la pobreza. Como ejemplo, una familia de 4 integrantes recibiría poco más de 600.000 pesos. Un encuentro con la prensa del gobierno para hacer una especie de declaración de intenciones aparece como un nuevo regateo. Como oposición hemos hecho una propuesta seria, clara y precisa. Diferencias no solo de conceptos, también de montos en las ayudas que tendrán que ser debatidas en el Congreso, el que espera otras iniciativas basadas en los otros 3 ejes de los mínimos comunes: el incremento de apoyo a las pymes con eventuales transferencias directas por $1.000 millones, el fortalecimiento al sector salud para combatir el COVID-19 y el financiamiento de las medidas con el incremento de los recursos permanentes. Todo eso sí, con un punto fundamental para el gobierno. Confiamos en que el Parlamento las analizará respetando la Constitución y las leyes y las atribuciones que ésta otorga a los distintos poderes del Estado. Yo le diría al ministro Osa que entienda de que todos actuamos dentro de la institucionalidad y el Estado de Derecho. Creo que sus palabras no eran necesarias. Llamado a respetar las normas constitucionales, apuntando a proyectos como el del royalty o el impuesto a los superricos, que eso sí, no son parte de los mínimos comunes, donde el oficialismo también apuesta por reforzar el ingreso familiar de emergencia. Vamos a llegar a cerca de 15 millones y medio, 16 millones de personas que van a recibir, sin importar su condición hoy día de laboral, un bono directo, con transferencia directa por parte del Estado. Un IFE sin mayor requisito, mucho más fuerte, que realmente llegue a enfrentar de buena manera el drama. Propuestas que según el Ejecutivo llegarán a tiempo para ser discutidas en el Parlamento la próxima semana. Y allí el panorama es complejo. Intenso debate se espera para ideas que hoy son mínimos, pero no comunes en los distintos sectores políticos. Y las AFP comenzaron a informar a sus afiliados si van a ser beneficiarios del bono de 200.000 pesos. Algunas van a habilitar sus sitios web para solicitar el beneficio a partir ya de este viernes. Durante la jornada del jueves, las AFP enviaron las primeras nóminas a Tesorería para su revisión, validación y posterior envío del dinero que deberá hacer el organismo público a las AFP durante los próximos días. Asimismo, Cuprum, Provida y Uno informaron que desde este viernes van a habilitar en sus sitios web el formulario para realizar la solicitud de este beneficio del bono de 200.000 pesos. Hay que recordar que la ley estableció que podrán acceder a este bono aquellos que hayan quedado con saldo cero producto del primer o segundo retiro. Aquellas personas que tengan un saldo inferior a 200.000 pesos en su cuenta de AFP hasta el 31 de marzo de este año también van a complementar para llegar a este monto. Y vamos a hablar ahora de las elecciones porque con sellos y winchas de seguridad que acusan cualquier tipo de alteración se van a cerrar las urnas y las puertas, además de ventanas, de las salas donde se van a resguardar los votos la noche del día sábado. Las medidas de seguridad ya fueron chequeadas y las papeletas ya están actualmente en los locales de votación, medidas inéditas para un proceso histórico y que comienza solo en algunas horas.
Cinta reforzada para cerrar las urnas y 2 sellos de seguridad que harán su debut en elecciones nacionales. Nadie podrá ingresar, nadie podrá sacar un voto. Estricto protocolo y más estrictas instrucciones que se aplicarán cuando concluya la primera jornada de votaciones el día sábado y las urnas se guarden en una sala especial. Dispositivo en pos de la transparencia y la seguridad, señalaron las autoridades ante un proceso nunca antes visto en Chile. Elecciones en 2 días, 15 y 16 de mayo. Desde luego nadie puede ingresar al local, salvo las Fuerzas Armadas y de Carabineros, y su misión es impedir que cualquier persona tenga acceso ahí. Las Fuerzas Armadas resguardarán la noche del sábado al interior de los locales de votación. También podrán estar presentes un asistente del delegado del recinto, un funcionario del CERVEL y un apoderado por cada partido político y candidaturas independientes. Carabineros se encargará del exterior de los recintos. Algunos de ellos incluso contarán con 3 perímetros de seguridad. Estos locales de votación son analizados en cuanto al riesgo de cada uno de ellos y de acuerdo con eso se dispone la fuerza a cargo de la seguridad. ¿Qué pasará con las urnas cuando concluya la primera jornada? ¿Cuándo se sellarán y guardarán para que nadie las manipule? Tras el cierre de la mesa se sella la urna con una wincha engomada. Luego, con otros 2 sellos, se reforzará esta acción. Ambos deben ser firmados por todos los vocales de mesa. Posterior a eso, las urnas serán ingresadas a una sala del local de votación cuyas puertas y ventanas también serán cerradas. Este sello rojo acusará si alguien ingresó en horario prohibido. ¿Cómo? Las estampillas están diseñadas para dejar notorias marcas si son removidas. Cualquier irregularidad ya pasa a ser una competencia de los tribunales electorales de decidir si hay alguna mesa que debe ser anulada y puede ser repetida su elección. A menos de 48 horas de las elecciones, los votos ya se encuentran en distintas regiones del país bajo estricto resguardo de Carabineros. La institución desde hace rato comenzó el trabajo y el traslado de las papeletas es su responsabilidad. Un dispositivo que sumará 13.000 efectivos, drones y helicópteros para vigilar y controlar el inédito proceso. Además, tendrán la tarea de fiscalizar aleatoriamente a los electores para que no vote ningún paciente COVID-19. Les queremos entregar la claridad que Carabineros, con todas estas acciones, va a entregar seguridad y tranquilidad para que puedan desplazarse y ejecutar el voto que les corresponde a cada uno de ustedes. De 8 de la mañana a 6 de la tarde estarán abiertas las mesas este 15 y 16 de mayo para que cada uno de los chilenos pueda escoger a sus autoridades por el próximo periodo. Elecciones históricas e inéditas que pretenden ser una de las más participativas de los últimos años. Y este jueves fue el último día de propaganda oficial. Los candidatos que compiten en las diversas elecciones del próximo fin de semana realizaron ya sus cierres de campaña. Ocurrió en todo el país y varios presidenciables también acompañaron a los diversos postulantes. Una campaña inédita por los cargos que vamos a escoger y también por las medidas sanitarias que han estado acompañando este proceso por la pandemia. De hecho, las condiciones sanitarias ya habían obligado, hay que recordarlo, a una postergación que provocó diversos inconvenientes, principalmente en las campañas de los candidatos independientes. En distintos puntos, quienes aspiran a convertirse en constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales buscaron los últimos apoyos de cara a la mega elección de este fin de semana. Días que van a contar con una programación especial de Televisión Nacional de Chile que desde muy temprano en ambas jornadas va a llevar hasta sus pantallas todos los detalles de este acto histórico. Una elección que va a marcar el futuro político y social también de nuestro país. Todo el fin de semana entonces a través de las pantallas de Televisión Nacional de Chile en vivo. Todas las elecciones de este fin de semana. Y un candidato a concejal por Renovación Nacional recibió un ataque con balín en uno de sus ojos mientras realizaba el cierre de su campaña en Quinta Normal. Vamos a tomar contacto con Rodrigo Pérez, que tiene esta información. ¿Cómo estás, Rodrigo? Marco, muy buenas noches.
una herida en su ojo izquierdo producto de un impacto de un balín. Fue lo que denunció el candidato a concejal de Renovación Nacional por la comuna de Quinta Normal, Eladio Morán, cuando estaba retirando la propaganda electoral en horas de la tarde, eso de las 3 de la tarde en la propia comuna. Él cuenta que se encontraba con otra persona, estaban haciendo retiro de toda la propaganda que se encuentra en la calle. De un momento a otro, dice, observa un vehículo para él sospechoso y segundos después siente un impacto en uno de sus ojos, en su ojo izquierdo. Posterior a ello, después se fue hasta su domicilio y ahí se percató que estaba sangrando y identificó incluso que tenía un balín producto de toda esta situación, cuando después fueron hasta el lugar y ahí se percataron que estaba esta evidencia. ¿Dónde ocurrió toda esta situación? En Samuel Izquierdo con Nueva Extremadura. Producto de toda esta situación, el candidato a concejal fue hasta un recinto asistencial, hasta el Sapu Garín, y posterior a ello después tuvo que ir hasta la unidad oftalmológica del Hospital El Salvador en la comuna de Providencia, donde allí fue atendido por equipos de salud. Fue dado de alta, sin embargo está bajo observación, está a la espera de un escáner para entregar los próximos resultados producto de esta lesión y ver cuál es la herida que lo compromete. Una situación que fue calificada como grave, rechazo incluso por parte de Renovación Nacional y que está siendo investigada ahora por Carabineros a través del OS9, quienes indicaron que están realizando una investigación sobre este caso. Vamos a revisar a continuación el testimonio que entregó a nosotros el candidato a concejal y también Carabineros, quienes entregaron más antecedentes sobre este hecho policial. Hay una mala intención, y muy mala intención, porque dañarle la vista a una persona es terrible, no sé cómo describirlo realmente, porque nunca pensé que me iba a pasar esto. Es un poco triste que nos pase esto, me siento muy desilusionado, con muy pocas ganas de seguir en esto, pero aquí vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver la evolución, hay que esperar el escáner, los resultados de la vista, que en este momento lo que más me preocupa es mi salud. Efectivamente, el día de ayer en la tenencia de Carabineros Lovezas se acusó una denuncia por agresión, donde la totalidad de los antecedentes fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Local Centro Norte, quienes instruyeron el trabajo investigativo por el Departamento Especializado OS9, quienes realizarán un trabajo con la finalidad de dar con el autor de esta agresión. Muy bien, vamos a revisar otras informaciones. Pongan mucha atención a las siguientes imágenes que muestran un operativo que estuvo realizando Carabineros de la comuna de La Pintana y que terminaron con la detención de 2 personas por tráfico de drogas y también por incautaciones de armas de fuego. Todo esto ocurrió durante la tarde en un domicilio que está ubicado en calle Antuco. Funcionarios policiales de la sección de investigación policial, la Policía de Civil de Carabineros, estuvo realizando distintas diligencias y allí se percataron de 2 personas quienes estaban haciendo una transacción de droga. Una vez que ocurre toda esta situación, los funcionarios ingresaron al domicilio, se percataron incluso que una de las personas lanzó una sustancia amarilla al lavamanos y esta sustancia después fue sometida a un test de drogas para saber qué tipo de elemento podría ser y ahí se pudo constatar que era cocaína. 2 personas detenidas, tanto el comprador como el vendedor. Se pudo incautar dinero en efectivo, también armamento, varios de ellos que eran artesanales y adaptados para el disparo, y también municiones, además de drogas que fueron incautadas por la policía. A continuación vamos a revisar las declaraciones que entregó Carabineros sobre este procedimiento policial que ocurrió durante esta jornada en la comuna de La Pintana. En atención a la información de vecinos, Carabineros de esta 41 Comisaría de La Pintana efectuó un trabajo de análisis sobre una cuadrícula específica en esta comuna, donde hoy día personal de civil de la sección de investigaciones policiales logra percatarse de la transacción de droga entre 2 personas haciendo ingreso al domicilio por flagrancia y lográndose incautar droga, munición de guerra y otras especies propias de la Ley de Control de Armas y Explosivos. Uno de los detenidos mantiene antecedentes policiales y van a enfrentar la justicia durante esta jornada por la participación en ambos delitos. Rodrigo Pérez, quedamos en contacto. Muy buenas noches. Y en la misma jornada que se informó de 136 muertes por COVID-19 y 6.181 casos nuevos, se anunciaron también avances y retrocesos en el marco del plan Paso a Paso. Maipú, Cerrillos, Isla de Maipo y María Pinto salen de cuarentena a partir de la madrugada de este lunes 17 de mayo en conjunto a otras 20 comunas del país, entre ellas también Viña del Mar y Valparaíso.
Avanza en la transición, las comunas de Iquique y Alto Hospicio en la región de Tarapacá, Vallenar en Atacama, además de Viña del Mar, Valparaíso y La Calera en la región de Valparaíso, mientras que en la región de O'Higgins avanzan a fase 2 las comunas de Marchihue, Rancagua, San Fernando y Olivar. En Maule, Linares, en el Biobío, Cabrero y Los Ángeles, en la Araucanía, Cholchol y Collipulli, y en la región de los lagos, Purranque, Río Negro, San Pablo, San Juan de la Costa y Frutillar. Avanzan también a fase de preparación Ovalle en la región de Coquimbo, Papudo, Zapallar, Catemo en la región de Valparaíso y en la región de la Araucanía, Cunco. Avanza a apertura inicial la fase 4, Colchane en la región de Tarapacá. Finalmente, a partir de la madrugada del sábado 15 de mayo, retrocede a transición la comuna de Combarbalá en la región de Coquimbo y a fase de cuarentena la comuna de Dalcahue en la región de los lagos. Y mucha atención con lo siguiente, porque debido a las malas condiciones de ventilación en la región metropolitana, la Intendencia decretó para hoy viernes la primera alerta ambiental de este año. Según la Intendencia, la calidad del aire alcanzó condiciones regulares en las estaciones de Quilicura, Cerro Navia, Independencia, Parque O'Higgins, Cerrillos y El Bosque. Por ende, desde hoy se prohíbe usar calefacción en base a combustibles como leña y otros derivados de la madera. En relación a la restricción vehicular, no podrán circular los inscritos con anterioridad al 1 de septiembre de 2011 con sello verde, cuyas patentes finalicen en 6 y 7, y sin sello verde con las placas terminadas en 2, 3, 4 y 5. 1 de la madrugada con 36 minutos. Vamos a la pausa y de inmediato regresamos con más informaciones en Medianoche. Internacional. Vamos a noticias del mundo en medianoche. Comenzamos con el conflicto que está afectando a Medio Oriente. Israel inició ya la avanzada terrestre con ataques en la franja de Gaza desde la frontera, escalando así el conflicto que deja actualmente 103 palestinos hasta el momento y 7 israelíes muertos. Entre las decenas de fallecidos en la franja de Gaza se encuentran 26 niños y la cifra de heridos superó los 600, mientras que más de 2.000 cohetes han sido lanzados desde ambos lados. En ese contexto, Israel inició la avanzada terrestre hacia la frontera con la franja de Gaza, atacando con tanques de guerra. En medio de la escalada de tensión en Medio Oriente, las aerolíneas europeas y estadounidenses cancelaron sus vuelos a Tel Aviv, mientras que Israel ultima detalles para iniciar una operación terrestre en Gaza. También violentos enfrentamientos se han registrado entre árabes residentes en Israel y judíos en varias ciudades en medio de la escalada de tensiones. Incendios en sinagogas, linchamientos y quema de vehículos son algunas de las escenas que se han visto durante estos días en ciudades como Lod, Tel Aviv y Jaffa, donde árabes e israelíes se han enfrentado a judíos en protestas de solidaridad con palestinos en Jerusalén y Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó un despliegue masivo de fuerzas de seguridad en varias ciudades de Israel para frenar la violencia entre árabes y judíos e hizo un llamado a rebajar las tensiones. En las últimas horas, el grupo armado palestino Hamas confirmó que empezó a usar drones en sus ataques hacia territorio israelí, mientras que el gobierno de Netanyahu llamó a más de 9.000 reservistas en medio de esta escalada de violencia. Cambiamos completamente de tema. La administración de Joe Biden anunció que las personas totalmente vacunadas van a poder eliminar el uso de mascarillas. Según la nueva guía de salud pública en Estados Unidos, este grupo de personas ya no va a necesitar utilizar mascarillas en la mayoría de los entornos, ya sea en interior o exterior. Sin embargo, aún será obligatorio el uso de cubrebocas en centros de salud, trenes y aviones. Las personas no vacunadas o que no han terminado el proceso deben seguir usando la mascarilla, ya que aún corren riesgo de sufrir enfermedades graves. En Estados Unidos es actualmente uno de los países que más ha avanzado en su vacunación, con 118 millones de personas completamente inoculadas, lo que equivale al 35% de su población. El mandatario cumplió su promesa de aumentar la cantidad de vacunas durante los primeros 100 días, respaldó la medida y envió un mensaje especial a quienes aún no se han vacunado. La gente totalmente vacunada está en un riesgo muy bajo de contagiarse del COVID-19. Por eso, si están completamente vacunados, ya no necesitan usar mascarillas. Repito, si están totalmente vacunados, no necesitan usar mascarillas. Pero si no están vacunados o si aún no tienen las 2 dosis de la vacuna o no han esperado las 2 semanas luego de la vacunación, aún necesitan usar mascarillas. 1 de la madrugada con 45 minutos. Cerramos de esta forma el bloque informativo en medianoche.
Muy bien, muchísimas gracias, Marco Fleming. Y vamos de inmediato a nuestra pantalla principal y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl, que está encabezado en este momento por la siguiente noticia: los 5 derechos que tendrán los trabajadores para las elecciones. Detalles en 24horas.cl. Y revisamos el informe del tiempo para hoy viernes. En Santiago tendremos una máxima probable de 18 grados y el cielo estará parcial. En Arica, en el extremo norte de nuestro país, Arica y Parinacota, tendremos cielo despejado y una máxima probable de 20 grados. Esperando que esta información sea útil para ustedes, les deseamos que tengan un muy buen descanso. Nos reencontramos mañana con más información en todas nuestras plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.